Y en ese sentido viene el doctor Vladimir. El doctor Vladimir Astudillo es un médico internista cardiólogo electrofisiólogo de la ciudad de Medellín. Trabaja en la Clínica del Rosario y nos va a hablar acerca de las estrategias de manejo médico y estrategias de cardioversión eléctrica como control de ritmo. Doctor Vladimir, bienvenido y muchas gracias por su presencia. Doctor Vladimir, el micrófono está apagado. Ok, ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, Perfecto, gracias. Muchas gracias al Colegio Colombiano de Electrofisiología por la invitación, a mis compañeros que me han precedido y a los participantes de sacar un día sábado para compartir experiencias y conocimientos. Bueno, la idea en los próximos minutos es hablar del manejo farmacológico de la fibrilación auricular y la cardioversión eléctrica. Cuando pensamos en... Ok, perfecto. Me disculpan. Bueno, entonces cuando vamos a hablar de fibrilación auricular, nos vamos directamente a los 4 puntos fundamentales en los que se basa la terapia. Pero en esta charla ya han hablado en este simposio ya han hablado de aislamiento de venas pulmonares, de anticoagulación. Ahora nos vamos a centrar en el manejo de control de frecuencia versus manejo de ritmo sinusal en los pacientes. Cuando tenemos un paciente con fibrilación auricular, pensamos en si es sintomático o no. Si es sintomático y los síntomas son relacionados directamente con fibrilación auricular, es un paciente que tiene una indicación para control de ritmo. ¿Por qué? Porque se ha determinado que mejora la calidad de vida y mejora los síntomas. Por el contrario, en el otro extremo tenemos el paciente con fibrilación auricular asintomático, en el cual debemos tratar de escudriñar si hay un evento o un fenómeno de adaptación. Esto se presenta generalmente en los pacientes mayores de 65 años, en los cuales ellos disminuyen su actividad física para tratar de disminuir los síntomas. Si ese fenómeno de adaptación es descartado y el paciente es asintomático, este paciente es un muy buen paciente para control de frecuencia cardíaca, obviamente haciéndole la aclaración al paciente de la protección de los eventos trombóticos con la anticoagulación y de las medicaciones concomitantes que debe seguir recibiendo. Por otro lado, si tenemos una duda acerca de este fenómeno de adaptación, tratamos de restaurar el ritmo sinusal en estos pacientes y verificamos si los síntomas persisten. Si los síntomas han disminuido, pues asumimos que probablemente había un fenómeno de adaptación y tratamos de definir si el paciente es candidato o no a mantenerse en ritmo sinusal dependiendo de las condiciones clínicas del paciente. Es decir, si es un paciente joven, si la fibrilación auricular es un episodio único o es un episodio corto, si está asociado a fenómenos concomitantes, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, un estado séptico o la preferencia del paciente también es importante. Si el paciente prefiere estar en ritmo sinusal versus en control de frecuencia. Por el contrario, si tenemos un paciente con fibrilación auricular y los síntomas no son bien atribuibles o tenemos la duda de que sean atribuibles a fibrilación auricular, podemos tomar dos decisiones. La primera decisión es restaurar el ritmo sinusal y reevaluar al paciente. Si los síntomas desaparecen, posiblemente los síntomas estén asociados a fenómenos arrítmicos de fibrilación auricular. Pero si la duda persiste, podemos hacer una especie de seguimiento con monitoría Holter o con los elementos de lo que hablaba Federico, la monitoría electrocardiográfica continua o intermitente para tratar de evaluar o de relacionar los síntomas con los episodios fibrilatorios. Al final, si el paciente se logra mantener en ritmo sinusal o si tiene, si tiene ausencia de factores perpetuadores de fibrilación auricular, va a ser un buen paciente para mantener en ritmo sinusal. Estos son los sistemas de monitoría electrocardiográfica, algunos sistemas intermitentes, otros continuos, pero lo que sí se ha determinado en todos ellos es que entre más monitoría se haga, mayor probabilidad de asociar síntomas con fenómenos de tipo arrítmico. Pero ¿cuál es la insistencia de tratar de mantener al paciente en ritmo sinusal? A pesar de que desde principios del siglo XXI con el estudio AFIR
no se encontró una diferencia significativa en desenlaces duros, en desenlaces como mortalidad, como requerimiento de hospitalización, en estar en ritmo sinusal versus en control de frecuencia. Pero si comenzamos a escudriñar y a ver los resultados de la FIR, nos damos cuenta que una gran cantidad de pacientes que fueron aleatorizados a ritmo, a control de ritmo, tuvieron que suspender la medicación, aproximadamente la tercera parte de estos pacientes, y una gran cantidad de pacientes suspendieron el uso de antiarrítmicos por eventos adversos, de tal manera que es probable que el hecho de mantenerse en ritmo sinusal, que está asociado a una menor mortalidad, este evento fue disipado o fue disminuido por el requerimiento de uso de antiarrítmicos. Entonces, desde el año 2004 nos quedó esa incertidumbre y apenas hace 2 años aparece un estudio europeo, en donde tomaron en más de 113 centros de 11 diferentes países, tomaron más de 2.000 pacientes, 1.300 pacientes aleatorizados a un grupo que se denominó control temprano de ritmo sinusal, y el otro grupo que era terapia convencional o tratamiento convencional. Si observamos en el grupo de control de ritmo, vemos que la mayoría de los pacientes, por ser un estudio europeo, estaban recibiendo flecainida, en una segunda orden de frecuencia amiodarona y en un tercer orden de frecuencia dronedarona. Llama la atención que a los 2 años, lo mismo que pasó en el AFIR, una tercera parte de los pacientes habían suspendido los antiarrítmicos. De todas maneras, estos pacientes que a pesar de haber suspendido los antiarrítmicos, fueron evaluados en el grupo de control de ritmo, de tal manera que muy posiblemente el uso de antiarrítmicos o el beneficio del uso de antiarrítmicos estuvo atenuado por la suspensión de los medicamentos. Y la idea era buscar desenlaces duros, desenlaces clínicos importantes como muerte de origen cardiovascular, eventos cerebrovasculares y un desenlace secundario que era disminución de hospitalizaciones, disminución de síndromes coronarios agudos y disminución de descompensaciones por falla cardíaca. El desenlace primario fue alcanzado en los pacientes del grupo de intervención versus en los pacientes de control o los pacientes de tratamiento convencional, pero para el desenlace secundario, la emergencia de fibrilación auricular, de falla cardíaca, de síndrome coronario agudo o de hospitalización, no hubo diferencia en ambos grupos. Es decir, que el hecho de mantenerse en ritmo sinusal tiene un impacto sobre la mortalidad. Según este estudio, tiene un impacto sobre los eventos cerebrovasculares, pero no tiene impacto en cuanto a hospitalizaciones y días de hospitalización y emergencia de falla cardíaca o síndrome coronario agudo. La amiodarona, ¿qué herramientas tenemos para mantener al paciente en ritmo sinusal? La amiodarona ha sido el medicamento tal vez más antiguo en cardiología, desde el año 1964 lo tenemos, y ha sido comparado con todos los antiarrítmicos, primero por ser el más antiguo, y segundo porque es un mal necesario. La amiodarona, por tener una vida media muy larga, tener una biodisponibilidad muy baja, tener unas características lipofílicas, hace que se deposite en varios órganos extracardíacos como el hígado, como el pulmón, como la tiroides, y por lo tanto producir potencialmente efectos tóxicos. Al tener este perfil, ha sido tratado de ser reemplazado por varios antiarrítmicos, entre ellos el sotalol, la dronedarona, la propafenona, la flecainida. Todos han sido comparados con amiodarona por ser el más antiguo. A pesar de estas características deleterias en cuanto a seguridad, la amiodarona ha sido efectiva. Primero, comparado con placebo, disminuyendo más del 50% de los eventos de recurrencias de fibrilación auricular, pero si se compara con los otros antiarrítmicos, tiene un nivel de eficacia un poco superior, pero en cuanto a seguridad, todos los antiarrítmicos posteriores a amiodarona lo superan. Por otro lado, si utilizamos amiodarona como el paciente con fibrilación auricular es un paciente comórbido, posiblemente
sea o esté recibiendo terapia coadyuvante con IECAS o ARA2, se ha demostrado que utilizar amiodarona y irbesartán aumenta la posibilidad de mantenerse en ritmo sinusal a los pacientes, o utilizar amiodarona y ranolazina también aumentó en varios seguimientos la posibilidad de mantenerse en ritmo sinusal de estos pacientes. Como vemos, los antiarrítmicos han sido como la pata floja en el manejo de la fibrilación auricular, la evolución de los antitrombóticos, la evolución de todas las herramientas para la ablación han sido, digamos, dinámicas. En cambio, los antiarrítmicos, amiodarona desde el año 70, después vienen algunos antiarrítmicos entre los 80 y los 90, y en el 2009 aparece la dronedarona. La dronedarona, tratando de comparar, lo mismo, todos los antiarrítmicos primero se comparan con placebo, tratando de compararse con placebo se encontró una disminución de la recurrencia de fibrilación auricular y un aumento del tiempo de mantenerse en ritmo sinusal en días hasta el doble, aumentando de 50 y tantos días hasta 123 días con dronedarone. Y por otro lado, ya cuando se trató siempre los antiarrítmicos o todos los medicamentos tratan de extender las indicaciones. Cuando se trató de extender la indicación de dronedarone a pacientes con falla cardíaca, que se estima que los pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca son más o menos el 30% del grupo total de los pacientes con fibrilación auricular, la dronedarona se rajó y aumentó la mortalidad, por lo cual en el estudio Andrómeda tuvo que ser suspendido. Por eso, la dronedarona no es recomendada para pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca con fracción de eyección reducida y clase funcional 3 o 4. Por otro lado, la dronedarona demostró, obviamente, en comparación con placebo, disminuir la tasa de primera hospitalización por fibrilación auricular y por eventos adversos cardiovasculares. Cuando se comparó la dronedarona con la amiodarona para interrumpir la fibrilación auricular, evitar eventos recurrentes y mantener el paciente en ritmo sinusal, se encontró que la dronedarona fue inferior en cuanto a mantener en ritmo sinusal comparado con amiodarona, pero tenía un mejor perfil de seguridad. ¿Qué hacemos con los pacientes con fibrilación auricular a los que tenemos que elegir un antiarrítmico? Primero evaluamos el paciente, si el paciente tiene cardiopatía estructural o no. Si no tiene cardiopatía estructural, podemos en libertad elegir los antiarrítmicos, considerando siempre la balanza entre eficacia y seguridad. Podemos utilizar, si no tiene cardiopatía estructural, propafenona, flecaimida, amiodarona, dronedarona o sotalol. En nuestro medio, en Colombia, no tenemos flecaimida y no tenemos sotalol, entonces nos quedan esos 3 antiarrítmicos. Si el paciente tiene cardiopatía estructural y la cardiopatía estructural es falla cardíaca, evaluamos si tiene fracción de eyección disminuida y evaluamos la clasificación NIHA. Si tiene una clasificación NIHA 3, 4 y fracción de eyección reducida, nos quedamos solamente con amiodarona, acordémonos del estudio Andrómeda. Si tiene clasificación NIHA 1, 2 y fracción de eyección preservada, podemos utilizar amiodarona y dronedarona. Está proscrita la propafenona por los efectos deleterios que puede tener por la prolongación del QT, la dispersión del QRS. Está proscrito el uso en pacientes con cardiopatía estructural. Si la cardiopatía estructural concomitante con fibrilación auricular es hipertrofia ventricular, debemos evitar el sotalol y nos queda como opciones dronedarona y amiodarona. Y si el paciente tiene enfermedad coronaria, dronedarona o amiodarona podría ser la opción a utilizar con estos pacientes. Eso en cuanto a ritmo sinusal, pero se ha determinado que no solamente el paciente que se mantiene en ritmo sinusal se frena la progresión de fibrilación auricular o la evolución de la fibrilación auricular. Acordémonos que la fibrilación auricular es una patología crónica y que evolutivamente va progresando. El control de ritmo, independientemente del control de ritmo, el control de ritmo independiente al control de frecuencia cardíaca, se han demostrado que los dos factores
son precipitantes de más fibrilación auricular. Estos son los agentes para el control de frecuencia. Tengamos en cuenta los betabloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos y el digital. Es importante decir que los betabloqueadores no son agentes antiarrítmicos para control de ritmo, por eso no deben ser utilizados para ese fin en específico. Cuando nos enfrentamos a un paciente que definimos que le estructuralmente vamos a tratar de controlar la frecuencia cardíaca, definimos si tiene cardiopatía estructural o no. Si tiene cardiopatía estructural, si no tiene cardiopatía estructural, perdón, podemos utilizar betabloqueadores o calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Si la contraindicación para el uso de los betabloqueadores es por tener asma o EPOC, podemos utilizar calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Y si la cardiopatía estructural es falla cardíaca con fracción de eyección reducida, utilizamos betabloqueadores que están dentro de la indicación 1A para el manejo de falla cardíaca. Si por el contrario la fracción de eyección está preservada, podemos utilizar betabloqueadores o calcioantagonistas dihidropiridínicos. Hasta allí es una recomendación 1A con un nivel de evidencia B. Si no logramos controlar con estos agentes cronotrópicos negativos la frecuencia cardíaca en reposo, según el estudio RACE, no hubo diferencia entre manejar intensivamente, es decir, frecuencias cardíacas menores de 80 o frecuencias cardíacas menores de 110, como no hubo diferencia, según el estudio RACE, basado en eso, tomamos, si el paciente en reposo tiene una frecuencia cardíaca mayor a 110, consideramos que la frecuencia cardíaca no está controlada, o si tiene síntomas asociados a esa respuesta ventricular alta, estamos autorizados a mezclar con otro cronotrópico negativo. Esta mezcla de cronotrópicos negativos ya es una indicación 2A con un nivel de evidencia B, y podríamos utilizar en pacientes sin cardiopatía estructural, utilizar betabloqueadores o verapamilo mezclados. Si la contraindicación es por asma o por EPOC, evitar los betabloqueadores y utilizar no dihidropiridínicos asociados a digital. O si la cardiopatía estructural es con fracción de eyección reducida, adicional al betabloqueador digital, siempre teniendo en cuenta la función renal en este grupo de pacientes antes del inicio del digital y la monitoría sérica para evitar la toxicidad digitálica. Por otro lado, si la cardiopatía estructural es con una fracción de eyección preservada, utilizar betabloqueadores, verapamilo o diltiazem. Hasta allí, reevaluar, y si a pesar de esos dos antiarrítmicos no logramos controlar la frecuencia cardíaca y los síntomas persisten, podemos tomar dos determinaciones. La primera es adicionar amiodarona. La amiodarona también es un cronotrópico negativo, pero no como estrategia antiarrítmica, sino como una estrategia de freno de la frecuencia cardíaca. Puede disminuir de 10 a 12 latidos por minuto en promedio la amiodarona. Esto es una recomendación 2B con un nivel de evidencia B. De tal manera que en este grupo de pacientes que con dos antiarrítmicos no hemos logrado controlar la frecuencia cardíaca y los síntomas persisten, son pacientes que deben ser derivados para la modulación del nodo AB y un dispositivo de estimulación cardíaca. Cuando tenemos el paciente con fibrilación auricular en la sala de urgencias o lo planificamos para una cardioversión eléctrica, primero lo que tenemos que ver es si está estable hemodinámicamente o no. Si tiene una inestabilidad hemodinámica, el tratamiento de elección es cardioversión eléctrica, obviamente con una muy buena sedación, y después de eso evaluamos cuál es el estado de anticoagulación del paciente, los factores subyacentes, si está cursando con un síndrome coronario agudo, si tiene una falla cardíaca en curso. Si por el contrario el paciente tiene una estabilidad hemodinámica, evaluamos el estado de anticoagulación. Si está recibiendo anticoagulación, todo se hace más fácil. Y el siguiente punto es ver si el tiempo de evolución de la fibrilación auricular. Si la fibrilación auricular tiene un tiempo de evolución temprana, es decir, de 7 a 12 horas o menos, y está recibiendo anticoagulación el paciente, evaluamos cuál es el riesgo embólico. Si el riesgo embólico es menor de 1
en hombres o menor de 2 en mujeres, podemos utilizar o podemos priorizar cardioversión farmacológica sobre cardioversión eléctrica. De primera elección en este grupo de pacientes sería el Bernacalam, debido a que es un fármaco con vía media corta que logra reversión a ritmo sinusal en más del 50% de los pacientes en la primera hora y hasta el 75% de los pacientes dentro de las 2 primeras horas de iniciada la medicación. La otra opción sería amiodarona, pero teniendo en cuenta que la amiodarona es un fármaco de acción mucho más prolongada y por lo tanto se va a demorar más la cardioversión farmacológica, o podríamos utilizarla como un puente para la cardioversión eléctrica. Hay otro punto en las guías en el que habla de wait and watch, es decir, espere la cardioversión espontánea, vaya intentando cardioversión farmacológica dependiendo del tiempo de evolución de los pacientes. Si es una fibrilación auricular temprana, priorizar la cardioversión farmacológica sobre la cardioversión eléctrica, y dependiendo de la estratificación que tenga, si son de bajo riesgo embólico y no se logra la cardioversión farmacológica, programar en ese mismo momento cardioversión eléctrica. Por el contrario, si la fibrilación auricular ya es de largo tiempo o se desconoce la evolución desde cuando inició la fibrilación auricular, se denomina cardioversión programada. Esta cardioversión programada debemos evaluar cuánto tiempo lleva el paciente con anticoagulantes. Si lleva anticoagulantes más de 3 semanas, podríamos hacer la cardioversión eléctrica o farmacológica sin necesidad del transesofágico, aunque esto tiene un nivel de evidencia, es una recomendación de expertos, pero si lleva menos de 3 semanas de anticoagulación, siempre tratar de realizar un transesofágico para descartar la presencia de trombos en la orihuela. Básicamente eso. ¿Qué ventajas tiene el Bernacalam sobre la amiodarona? Primero, el Bernacalam, como ya lo dije, es una droga de una vía media corta, es efectivo. La desventaja es que es un poco más costosa que la amiodarona, pero podríamos potencialmente dar una alta temprana a esos pacientes que tienen riesgo embólico muy bajo, que se conoce el tiempo de evolución de fibrilación auricular y son episodios cortos o tempranos, y que están anticoagulados, podríamos dar una alta muy rápida. La desventaja con el Bernacalam es el costo, como ya lo hemos dicho. La otra desventaja es que la mayoría de los servicios de urgencia no están relacionados o no tienen una experiencia en su uso, pero realmente el uso es sencillo y las contraindicaciones del Bernacalam son muy pocas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Primero, estar seguros que el paciente no ha cursado con un síndrome coronario agudo en los últimos 30 días. Si el paciente tiene una presión arterial sistólica por debajo de 100, no se puede utilizar Bernacalam. Si tiene un antecedente de patología aórtica, tampoco se puede utilizar Bernacalam. De tal forma que las contraindicaciones del Bernacalam no son muchas. Si están presentes alguna de estas contraindicaciones, nos quedamos con el viejo amigo conocido que es la amiodarona, sabiendo que posiblemente la cardioversión farmacológica no se vaya a dar tan rápido, que vaya a demorar aproximadamente 3 a 4 horas, o que se puede utilizar como un puente para la cardioversión farmacológica, que muchas veces se utiliza en un 20-25%, la amiodarona como puente para la cardioversión eléctrica. Por otro lado, también tenemos un fármaco disponible que es la propafenona, que se podría utilizar en pacientes que no tengan cardiopatía estructural. Esa es la cardioversión, el pill in the pocket, la cardioversión de bolsillo, en la cual podemos utilizar, las tabletas vienen de 150 miligramos y podríamos utilizar hasta 600 miligramos, tomando una tableta de otra en un lapso de 10 a 15 minutos y esperando el efecto farmacológico. Se habla de que el 45% de los pacientes pueden lograr cardioversión dentro de las 4 primeras horas y hasta un 55 a 60% en 8 horas. Entonces podríamos hacer un puente
en el paciente que ya conocemos que tiene fibrilación auricular, que no tiene cardiopatía estructural, que está anticoagulado, una terapia de puente para cardioversión ambulatoria, y si el paciente no se logra cardiovertir, derivarlo a un servicio de urgencias para hacer la cardioversión ya planificada dependiendo de la clasificación del CHA2-VAX y de la inestabilidad o estabilidad hemodinámica que tenga. Estos son los fármacos que se utilizan. Flecainida lamentablemente no lo tenemos en nuestro medio, es muy fácil su uso, simplemente tener en cuenta la monitoría electrocardiográfica y la posibilidad de que pueda pasar a un flóter 1 a 1. La propafenona, que solamente la tenemos en forma oral, endovenosa la tienen en Europa, el Bernacalán y la amiodarona, que son los agentes antiarrítmicos en pacientes o en el contexto de cardioversión eléctrica. Como vemos, en fibrilación auricular, digamos que esta es como la pata que más cojea en fibrilación auricular, los antiarrítmicos. Hablamos en catéter de ablación hasta de 80% de posibilidades de mantener en un ritmo sinusal. Los antiarrítmicos no logran esa eficacia, pero lo que tenemos que tratar de mantener a los pacientes en ritmo sinusal con lo que tenemos, con amiodarona, dronedarona o propafenona, tratar o hacer el esfuerzo de mantener en ritmo sinusal, disminuye eventos clínicos no solamente de supervivencia ni de calidad de vida, sino de eventos clínicos duros. Si no se puede mantener al paciente en ritmo sinusal, tratar de mantener al paciente en frecuencias cardíacas controladas, menor de 110 en reposo, como el estudio RACE lo afirmó. Los pacientes para cardioversión eléctrica van a ser derivados dependiendo de si están o no estables hemodinámicamente. En los pacientes que tengan bajo riesgo y que estén estables hemodinámicamente, prevalecer la cardioversión farmacológica sobre la eléctrica, a pesar de que la eléctrica es más efectiva, pero la cardioversión farmacológica no va a necesitar ningún tipo de sedación o el concurso de anestesiólogo como apoyo. En los pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, la cardioversión eléctrica es de primera línea, y después se verá el estado de anticoagulación. Y por último, ¿qué vamos a hacer después de cardiovertir al paciente? Eso en cuanto a anticoagulación nos lo dirá la clasificación del CHA2-VAX. Si tienen una indicación 1A para anticoagulación, pues van a seguir su anticoagulación dependiendo de esta clasificación. El horizonte en antiarrítmicos está todo por hacer. Creo que no hay un interés muy grande por el desarrollo de los antiarrítmicos. La posibilidad del uso de antiarrítmicos después de una ablación o de un aislamiento de venas pulmonares también ha sido evaluado y es más o menos concordante con lo que tratamos de mantener síntomas y evitar que los pacientes tengan desenlaces fatales o desarrollen fibrilación auricular. Bueno, esto era lo que les tenía. Muchas gracias por su atención. Quedo atento pues a las preguntas. Gracias. Doctor Vladimir, muchas gracias por su excelente presentación.